Bien, como les había dicho, les voy a hacer este video para la explicación de desnutrición, que ya lo habíamos visto con anterioridad en la videollamada que tuvimos. Entonces va a ser más rápido. Nada más recordar que la desnutrición pues es uno de los problemas pues que constantemente vamos a encontrar a nivel hospitalario, intrahospitalario. A nivel ambulatorio no es tan común porque en teoría pues un niño con desnutrición puede llegar a tener problemas de manera muy general y específicas en todos los aspectos de su vida. Entonces tendría que tener antes un proceso de recuperación para poder regresar a su vida diaria común, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir la desnutrición? Como aquella enfermedad multisistémica, multifactorial, que obviamente va a generar un problema en todos los aspectos de la vida de la persona, en este caso del lactante, y sobre todo como se trata de niños pequeños, puede afectar el crecimiento y el desarrollo óptimo del menor, ¿no? Entonces, esto obviamente implicará que las capacidades genéticas o todo el potencial que tenía ese bebé, pues no se va a poder llevar o no se va a poder desarrollar precisamente por estas deficiencias que va a tener nuestro pequeño. En México, pues según la ENSANUD 2012 nos menciona que los tres principales problemas de desnutrición, o digamos las tres variantes, que es peso bajo, talla baja y emaciación, siguen siendo algo persistentes. Quizá no tan elevados como en el caso del sobrepeso, obesidad que vamos a ver después, pero que sí es algo que se continúa manteniendo en cuestión de porcentajes y que obviamente implica un problema de salud pública. Porque pues sabemos que este problema de desnutrición afecta principalmente a las zonas rurales, en donde no se tiene un acceso adecuado de los alimentos o los recursos económicos de la familia son pocos como para poder absorber un gasto de alimentación adecuada para los pequeños, y además en ocasiones pueden llegar a ser o son familias numerosas y que pues por lo tanto tienen que eh, manejar sus recursos de una manera más pues más adecuada para su familia, y esto implica pues también pensar en otros gastos, ¿no? Dentro de las causas tenemos las causas básicas, que son principalmente causas familiares, causas de salud, causas sociopolíticas o económicas, las causas subyacentes como son problemas de seguridad alimentaria, es decir, que el país no esté favoreciendo que las personas tengan los accesos a los alimentos nutritivos de manera frecuente y constante, ¿no? Las conductas familiares, como les platiqué yo alguna vez, un niño que vivía o vive en Guerrero y que son de una familia tradicional en donde primero come el papá y los hermanos del papá y hasta el final los hijos, y conforme fueron haciendo, ¿no? Entonces el niño era de los menores y pues cuando llegaba su turno de comer pues le tocaba muy poquito, ¿no? Y los servicios de salud también son una forma en la que podemos ir relacionando el proceso de desnutrición. Si en una zona rural no hay un centro de salud que tenga lo básico, pues obviamente que la salud de las personas va a estar afectada, ¿no? Otra de las causas son, o más bien de las causas o de los factores de riesgo con mayor peso, pues es el tema de la alimentación, ¿no? Una falta de alimentos, una falta de nutrimentos o nutrimentos inadecuados para el crecimiento de mi pequeño también van a generar un problema de desnutrición. Tenemos lo que es el círculo vicioso de la desnutrición, que yo ya les había platicado. Una mamá, una embarazada desnutrida probablemente llegue a dar un niño desnutrido, prematuro, que si continúa esa secuencia o esa dinámica en su vida, va a ser un niño, un adolescente y un adulto desnutrido, y en el caso de que fuera una señorita, bueno, pues también va a tener la posibilidad o la probabilidad de ser una madre embarazada, desnutrida, y perpetuar entonces ese círculo vicioso. Vamos a ver cuáles son los signos. Recuerden que hay tres signos principales o tres tipos de signos principales en la desnutrición. La primera es los signos universales, los signos circunstanciales y los signos agregados. Dentro de los universales nos referimos a aquellos que todos van a presentar, ¿no? Que invariablemente todos los niños con desnutrición van a presentar, y que principalmente son tres. Lo que es la dilución, que se refiere a que la sangre está con una cantidad excesiva de agua,
o que lo que contiene la sangre, llámese electrolitos, llámese sustancia roja, llámese sustancia blanca, van a estar en menor cantidad y obviamente esto puede generar problemas como de anemia o también algunos desequilibrios hidroelectrolíticos como hiponatremia, hipofosfatemia, entre otras cosas. Tenemos lo que es la disfunción, que tiene que ver con la pérdida parcial o total de la capacidad de algún órgano. Por ejemplo, en el caso del estómago, la disfunción gástrica llega a generar problemas de acloridria, es decir, que no secretan ácido clorhídrico y por lo tanto no se digieren adecuadamente los alimentos. En tercer lugar, tenemos lo que es la atrofia, que consiste en pérdidas en las estructuras, principalmente en la estructura muscular, es decir, se pierde músculo, se pierde tejido adiposo y por lo tanto se pierde peso corporal en estos pacientes. Los signos circunstanciales son aquellos que se van a desencadenar por una exageración de los signos universales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la pérdida de cabello, tenemos las petequias, tenemos también el edema, tenemos insuficiencia cardíaca que van a ir agravando poco a poco la situación de la desnutrición de nuestro pequeño. Y tenemos los signos agregados, que comúnmente son signos que se van a, como el nombre lo dice, agregar debido a alguna afección o algún padecimiento que tenga el paciente, como puede ser una infección o como puede ser un proceso oncológico, ¿no? Sabemos que los pacientes con cáncer pueden llegar a desarrollar caquexia y desnutrición y esto puede agravar más el cáncer, ¿no? Entonces son este tipo de signos agregados. Otro de los signos agregados por una infección pues pueden ser las diarreas constantes, la deshidratación, los vómitos, entre otras cosas. ¿Cómo vamos a diferenciar ahora los diferentes tipos de desnutrición, ¿no? Las clasificaciones que tenemos, que son principalmente dos, ¿no? Lo que es el marasmo y lo que es el kwashiorkor. En el marasmo principalmente se debe a una deficiencia energética proteica o proteico-energética. ¿Y esto a qué se refiere? A que le está faltando tanto energía como proteínas en la dieta del paciente o en la alimentación del paciente. Y este va a seguir el curso normal de consumo de sustratos energéticos. Como sabemos, nosotros tenemos cierta cantidad de glucosa en sangre. Cuando no tenemos alimentación adecuada, pues obviamente se va gastando lo que son las reservas a través del glucógeno hepático y glucógeno muscular. Cuando estas se van acabando, se terminan, comienza un proceso de lipólisis en donde el tejido adiposo que nosotros lleguemos a tener comienza a utilizarse como fuente de energía, y cuando este tejido adiposo también llega a ser escaso o insuficiente, entonces el cuerpo comienza a utilizar lo que son las proteínas corporales, principalmente las que se encuentran a nivel de los músculos. Entonces estos pacientes van a tener una fisionomía característica. Yo les comentaba, son aquellos niños con cara de mono o cara de anciano, como se le conoce ese signo. Van a ser niños que no van a tener obviamente un peso adecuado, que se les va a ver incluso muy delgaditos, que van a tener o se les va a notar la pérdida de la masa muscular en extremidades, la pérdida de tejido adiposo a nivel abdominal no lo van a tener, que pueden llegar a tener el signo de rosario costal, es decir, que a nivel del tórax se puede ver como si fueran cuentas de un rosario por ese proceso de desnutrición, ¿no? De igual forma, van a ser niños muy apáticos, van a ser niños que están constantemente irritables o que constantemente están muy fatigados, ¿no? Porque por esa falta precisa de energía. Y este proceso del marasmo es un proceso crónico, es decir, va a ir dándose a través del tiempo. Obviamente no es una cuestión aguda, sino que puede llevar meses o años y que obviamente pues va a requerir un tratamiento específico para este padecimiento. En el caso del kwashiorkor vamos a ver que es una cuestión más aguda, es decir, el problema va a ser el consumo o una insuficiente cantidad de proteínas en la dieta del paciente. Y entonces, como las proteínas tienen varias funciones, una de ellas es mantener la presión oncótica, que ustedes saben tiene que ver con la cuestión de los vasos sanguíneos, en donde las proteínas permiten que los líquidos que se encuentran en estos vasos sanguíneos corriendo se queden ahí. Cuando hay una deficiencia de proteínas, este líquido va a salir de esos capilares o de esos vasos y entonces este líquido se va a mantener a nivel
extravascular, pero también extracelular. Y entonces eso es lo que genera el problema de edema o el problema de ascitis en estos pequeños tan característicos. Entonces son los que van a tener su panza como si fuera un globo, obviamente, pero todo eso es ascitis. Parte de la desnutrición en el paciente con kwashiorkor también es problemas a nivel hepático, a nivel de la vena porta, que también va liberando poco a poco agua, ¿no? Que va saliendo de los vasos sanguíneos y se va almacenando a nivel del abdomen, ¿no? Entonces, el problema principal y agudo en este problema de kwashiorkor es las proteínas, ¿no? ¿Y cómo caracterizamos a este niño con kwashiorkor? Pues obviamente el problema de ascitis. Son niños que van a mantener eh, el tejido adiposo en su cuerpo. Son niños también que van a tener lo que es el signo de la cara de media luna o de luna, en donde esta parte de acá se les va a ver de manera muy inflamada, como si les hubieran operado de las muelas, ¿no? Y en algunos casos también son niños apáticos, el cabello va a ser quebradizo, precisamente por la deficiencia de proteínas, pues obviamente el cabello va a estar más frágil, ¿no? Y el edema en las extremidades inferiores. Ahora, ¿qué cambios vamos a notar nosotros en estos niños pequeños a nivel del metabolismo? Obviamente, pues el metabolismo energético va a estar completamente alterado, ¿no? Se van a movilizar las grasas o se me van a movilizar las proteínas para fuentes de energía, y por lo tanto va a haber una pérdida de peso, va a haber una reducción en la síntesis de proteínas, la temperatura corporal obviamente va a estar disminuida y la energía o la poca energía que pueda llegar a tener ese niño va a tratar de mantener esa temperatura corporal para evitar que caiga en una hipotermia. En el metabolismo de proteínas, pues vemos que la masa muscular va a disminuir porque se van a reciclar o van a reusarse las proteínas musculares para la producción de energía o para algunos otros procesos como síntesis de proteínas de fase aguda, ¿no? Entonces va a tener una alteración también a nivel del metabolismo de las proteínas. Se puede generar el proceso de gluconeogénesis a través de los aminoácidos. Sabemos que prácticamente todos los aminoácidos son gluconeogénicos, pero principalmente lo que es la valina, la histidina, la metionina y la treonina son los principales que se utilizan en esta ruta metabólica de la gluconeogénesis. De igual forma, en la cuestión del metabolismo de lípidos, vemos que la absorción de estos va a estar disminuido porque pues obviamente no hay una síntesis adecuada de sales biliares que permitan la absorción y la digestión de las grasas si es que llegase a tener el niño. Disminuye la producción de lipoproteínas, la concentración de triglicéridos y de colesterol puede llegar a estar alterado. Yo les comentaba en el caso de la lipólisis, puede llegar a presentar a veces hipertrigliceridemia porque recuerden que el tejido adiposo mantiene en forma de triglicéridos esas grasas de reserva y cuando comience el proceso de lipólisis pues obviamente tienen que salir al torrente sanguíneo y pueden generar problemas de hipertrigliceridemia, ¿no? No todos, ¿no? Pero puede llegarse a dar este problema. Y como sabemos que las células tienen una membrana lipídica, pues por lo tanto las células van a estar más frágiles, van a ser más susceptibles, a la oxidación y obviamente el proceso de desnutrición, apariciones de cáncer pueden llegar a darse. En cuestiones ya más orgánicas o sistémicas vamos a ver problemas a nivel cardiovascular, problemas como hipotensión, problemas como bradicardias, problemas de que los músculos del corazón son más frágiles, son menos. Obviamente la fuerza del corazón para expulsar toda la sangre es menor, entonces el gasto cardíaco también va a disminuir. En el caso de la función renal, va a ser más difícil para el diluir o concentrar la orina que esté teniendo. Obviamente el filtrado glomerular va a reducirse, el flujo que llega hacia las nefronas también va a reducirse. En el caso del sistema digestivo vamos a ver problemas como acloridria, vamos a ver que hay una atrofia de las vellosidades y por lo tanto en las vellosidades intestinales, que es donde se pueden producir algunas enzimas como la lactasa, la sacarasa, la maltasa, entre otras, no van a producirse y entonces la digestión va a ser menor en caso de que lleguen a haber estos nutrimentos en la luz intestinal. También vamos a ver algunas veces vaciamientos lentos, reducción en la motilidad, entre otras cosas.
En el sistema inmunológico, pues obviamente como parte del sistema inmunológico son proteínas, en el caso de las inmunoglobulinas, pues el sistema inmune también va a estar bajo. Tanto la función humoral como la función celular del sistema inmunológico van a estar bajos, la capacidad de matar a las bacterias va a ser menos, por lo tanto la propensión a infecciones o la susceptibilidad a infecciones va a ser mayor y esto va a agravar a la desnutrición y obviamente entre mayor grado sea la desnutrición y durante mayor tiempo se mantenga, pues obviamente la infección va a hacer su mismo trabajo, va a mantener la desnutrición va a mantener la infección y se va también haciendo un círculo vicioso entre estos dos. A nivel del sistema nervioso central, pues vamos a ver niños que están fatigados o que están letárgicos, es decir, que constantemente se encuentran somnolientos o que son poco reactivos al medio en el que se encuentran. Son pacientes también que pueden llegar a estar irritables, que pueden tener un llanto constante, ¿no? Entonces, cuando no están llorando, están durmiendo, cuando no están durmiendo, están llorando. Pero así se la viven estos pequeños, ¿no? Por la falta de energía y de otras cosas. En cuestiones de evaluación bioquímica, vamos a ver que se pueden solicitar varios análisis, dentro de ellos pues la química sanguínea, para ver cómo está la concentración de glucosa, triglicéridos, colesterol, urea, ácido úrico, si se están eliminando adecuadamente estos metabolitos de los aminoácidos, que es la urea y la creatinina. Vamos a pedir también una biometría hemática para ver cómo está el nivel de hemoglobina, cómo está el hematocrito, si hay suficientes eritrocitos o si ya está desarrollando una anemia, de qué tipo está haciendo esa anemia, si a lo mejor es una anemia macrocítica, microcítica, normocítica, hipocrómica, hipercrómica, etcétera, ¿no? Vamos a ver también lo que es el examen general de orina para ver la función de ese pequeño respecto a cómo está la función renal de mi paciente. Podemos pedir concentración de proteínas totales, albúmina, globulinas, etcétera. Pruebas de función hepática para ver si ya está con algunos problemas a nivel hepático que pueden generarle también problemas, por ejemplo, de hiperbilirrubinemia. Entonces, este tipo de situaciones o de análisis los podemos llegar a solicitar. Los azúcares reductores para ver cómo está absorbiendo este pequeño, o más bien metabolizando, digiriendo los carbohidratos o los hidratos de carbono, el estado de la ferritina y la transferrina para ver también cómo está el proceso del metabolismo del hierro. Ahora, ¿cómo vamos a manejar dietéticamente a nuestros pacientes? Bueno, pues también dependerá de las causas que tenga esa desnutrición. Si es una causa primaria, si es una causa secundaria, si es una causa primaria, por ejemplo, una falta de alimentos, bueno, pues entonces tenemos que favorecerle el consumo de alimentos o que la familia tenga lo suficiente para poder alimentar a su pequeño. Si es una causa secundaria, por ejemplo, por una cuestión oncológica, un cáncer que tenga el paciente, bueno, pues tratar de mantener lo más sano posible dentro de su padecimiento principal, que es el cáncer, y apoyarlo desde el punto de vista nutricional, ¿no? Lo que hacíamos nosotros en el hospital, por ejemplo, era a los pacientes con cáncer les dábamos a veces una dieta con plasencia, a veces les dábamos fórmulas enterales o les dábamos fórmulas parenterales para favorecer el estado de nutrición, ¿no? Se ha visto que un estado de nutrición adecuado en pacientes con cáncer ayuda a mantener, pues digamos, una normalidad en la enfermedad, ¿no? Pero sí vamos a tener objetivos muy claros. En primer lugar, vamos a tener lo que es reducir el riesgo de muerte de mi pequeño. Vamos a también buscar acortar el tiempo de estancia hospitalaria, porque sabemos y se ha visto que niños que entran con un estado nutricional normal pueden desarrollar desnutrición estando dentro del hospital. Obviamente también debemos de reducir el riesgo de las infecciones para que no se agrave o no se presente ese problema de la desnutrición y finalmente lograr una recuperación óptima. Hablamos de fases diferenciadas dentro del tratamiento. Obviamente todas tienen una relevancia y una importancia en el tratamiento de la desnutrición. Algunas se van a tardar días, otras van a tardarse meses, otras van a tardarse semanas, ¿no? Pero en los primeros días lo que debemos buscar es controlar lo que es la cuestión de
los desórdenes hidroelectrolíticos, el problema de hipoglicemia, el problema de hipotermia y obviamente el problema de las deshidrataciones que pudieran llegar a tener ese paciente. Obviamente las infecciones también se tienen que tratar de inmediato. Van a tardar más, obviamente. Comúnmente un tratamiento con antibióticos dura 7, 10 días, dependiendo de la gravedad y del tipo de bacteria o microorganismo de que se esté tratando. Después vamos a estar viendo la cuestión de la alimentación. Si vamos a iniciar con una nutrición parenteral, una nutrición enteral o una alimentación mixta. Si vamos a darle fórmulas, si va a ser alimentación complementaria, si va a ser alimentación mixta, es decir, fórmula y leche y alimentación complementaria, etcétera, ¿no? Entonces, todo va a tener un tiempo adecuado y al final, pues obviamente también debemos de favorecer la rehabilitación en cuestiones de desarrollo de nuestro pequeño, es decir, generarle esa estimulación a todos los miembros del paciente, ¿no? La cabeza, el cuello, los brazos, las piernas, el tronco, etcétera. Y más cuando son lactantes, ¿no? El uso de fórmulas se puede considerar, claro, cuando el niño lo necesite, ¿no? Si es un niño, por ejemplo, de 2 años, pues a lo mejor una fórmula ya no sería tan adecuada, quizá más bien serían los alimentos ya sólidos. Pero si es un niño lactante menor, por ejemplo, alguien que tiene 8 o 9 meses, pudiéramos pensar en fórmulas. Puede ser una fórmula de inicio concentrada, que ustedes ya saben concentrarla. Puede ser una fórmula sin lactosa, porque recuerden que dentro de la fisiopatología la atrofia de las vellosidades genera que no se produzca la lactasa y obviamente esto puede devenir en problemas gastrointestinales. Entonces una fórmula sin lactosa también es una opción en el caso de la desnutrición. La fórmula para prematuros también, recuerden que tiene una densidad energética que es mayor que otras y esto pues va a favorecer la ganancia de calorías y la ganancia de peso, ¿no? La nutrición enteral también puede ser una opción en menores de 18 meses que están muy graves. Comúnmente se utilizan sondas nasogástricas por donde se les pasan fórmulas que pueden ser fórmulas elementales o semielementales y aproximadamente dura 2 semanas esto, ¿no? ¿Por qué no buscamos una gastrostomía, una yeyunostomía? Bueno, pues porque a lo mejor no es tan necesario, ¿no? Si recuerden, todo el uso de la nutrición enteral también tiene un protocolo, un algoritmo para realizarse, ¿no? Es de, pues le quiero meter una gastrostomía, no, o sea, si la vía digestiva es funcional, bueno, pues hay que utilizar alimentos sólidos. Si no se puede, bueno, pues entonces utilizamos sonda nasogástrica. Y si no se puede, por alguna cuestión de alguna estenosis esofágica o algún otro padecimiento, bueno, entonces ya veríamos otras opciones, ¿no? Pero sí hay que valorar siempre el uso de la nutrición enteral. Y también se pueden utilizar fórmulas hidrolizadas. Estas, recuerden, pues tienen sus proteínas ya predigeridas, por así decirlo, y esto va a favorecer la digestión y la absorción de las mismas. Entonces ya no va a requerir obviamente tantas enzimas pancreáticas ni proteasas ni demás para su digestión, sino que ya las fórmulas ya traen los aminoácidos elementales o libres, y esto pues va a permitir que la absorción sea mejor, ¿no? En algunos casos se utilizan lo que son las elementales, a veces las extensamente hidrolizadas o las parcialmente hidrolizadas, pero comúnmente siempre, al menos en el Nacional de Pediatría, usábamos extensamente hidrolizadas o en su defecto utilizábamos lo que son las fórmulas elementales. Y debemos buscar pues que la densidad energética se aproxime al 0.8 o a 1 kilocaloría por mililitro, pues para que sea más redituable el uso de estas fórmulas. Dentro de el manejo dietético también ahí veíamos la tablita que yo les mencionaba, que iba diferenciando entre el marasmo y el kwashiorkor y diferencia los líquidos, las calorías y las proteínas. Y ustedes podrán ver en esa tablita que las calorías van aumentando, no va al revés como en la tablita normal de calorías, ¿no? Aquí va aumentando poco a poquito y se le inicia con poquito. ¿Por qué? Porque recuerden que podemos generar el problema de un síndrome de realimentación que implica el aporte energético excesivo o exagerado para la situación del paciente y que puede traer problemas al corazón, al sistema nervioso, al metabolismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces va de poquito a poquito. También los líquidos tienen que irse yendo de poco a poquito, sobre todo
en el kwashiorkor. En el kwashiorkor lo que debemos de hacer es primero liberarlo a través de un tratamiento médico de todos esos líquidos que se están reservando o que se están manteniendo ahí. Y ya que se fueron liberando o se fueron drenando esos líquidos, pues entonces ya podemos nosotros agregarle un poquito más de líquidos, ¿no? Pero obviamente todo esto tiene que ir a la par del tratamiento médico establecido para ese pequeño. Y las proteínas de igual forma van a ir aumentando poco a poco. Existen regímenes especiales o algunas opciones de tratamiento para la desnutrición, como son las fórmulas de la OMS, la F75 y la F100, que básicamente se refiere a la cantidad de calorías que tiene por 100 mililitros, y la F75 es la primera opción, ya que el paciente ha tolerado esa fórmula al menos 2 semanas o la recuperación ha sido adecuada, podemos pasar a la F100 para favorecer la ingesta de calorías y obviamente la ganancia de peso y la recuperación nutricional. En el caso de la fórmula del pollo, que es del GIM o del Hospital Federico Gómez, también va por etapas y va conforme a la tolerancia que va mostrando ese pequeño y la ganancia y recuperación nutricional. Y por último vamos a ver cuáles son las características que debe de tener un pequeño a la hora de considerarlo como para alta, al menos del servicio de nutrición. Primero es que tiene que ser un niño libre de infecciones, es decir, no debe de presentar ya infecciones de vías urinarias, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, lo que sea. Tiene que estar libre de infección. ¿Para qué? Pues porque obviamente sabemos que las infecciones pueden agravar el problema de la desnutrición. En segundo lugar, tiene que estar libre de desequilibrios hidroelectrolíticos, llámese hipo o hipernatremia, llámese hipo o hiperfosfatemia, llámese hipo o hipercalemia, llámese hipo o hipercalcemia, lo que sea. Tiene que estar libre, lo más libre de estos desequilibrios hidroelectrolíticos. Y por último, tiene que mantener una ganancia de peso al menos por 3 días y tiene que ser constante, no solamente decir, ay, ganó 2 gramos o ganó 3 gramos, no, sino que ganancia de peso conforme a la edad, ¿no? A lo mejor 30, 20 gramos, dependiendo. Si es un niño pequeño, obviamente esperaríamos una ganancia mayor de peso. Y el síndrome de realimentación, bueno, pues yo ya se los había comentado,